Pues bueno, hoy la sesión va a ser un poco diferente porque, bueno, como estuvimos hablando el viernes, José comentó que en algún momento os podíamos explicar lo de los proyectos Erasmus, proyectos europeos, y hablándolo luego, consideramos que la sesión de hoy puede ser que esté bien, que hagamos un resumen, sobre todo de proyectos Erasmus. Vamos a hablar de proyectos europeos y financiación en general, pero bueno, me voy a centrar más en los proyectos Erasmus, que son los que llevo yo en Cresol. Y luego, si alguno tiene alguna duda de algún proyecto más concreto o de alguna otra, algún otro programa, lo podemos comentar el siguiente día con José, que él pues, tiene más experiencia. Pero bueno, hoy la sesión era el módulo 3, pero el módulo 3 es sensibilización, herramientas de sensibilización, pero creemos que ya lo hemos tratado mucho con las sesiones anteriores y viendo el temario lo podéis ver en el campus, están todos los módulos subidos, y viendo el temario pues poco, poco contenido. Entonces, bueno, hemos considerado de hacer esta sesión así un poco improvisada, un poco más especial, pero que puede estar interesante. Em, Recordaros que en el campus ya está subida la sesión del otro día y sobre todo también el Excel que hicimos de la base de datos, que ahí podéis ir rellenando, consultando bueno, para el futuro, o, bueno, cuando sea, pero que está abierto también y también está en el campus. Y así, el foro también ya en principio está arreglado, entonces en principio ya podréis contestar a la pregunta, sobre todo de los proyectos, esta de aquí, la de ideas para la campaña. Que bueno, la idea de hoy era que cuando termine la presentación, dejaros ya libres y que tengáis el espacio o la hora de después para, para completar esta tarea. Y bueno, aquí si entráis, eh, luego igualmente me decís si sí que podéis contestar, que espero que sí. Y nada, es esto, poner el grupo, el título, lo que vimos el otro día. Entonces podéis tener luego el tiempo para completarlo. Y vale, de esto ya está. Luego os subiremos esta presentación también. Y bueno, veo que hoy no, somos poquitos, entonces la idea también era que luego dejaros espacio para trabajar en los grupos, pero bueno, si no, lo puedo poner en el correo, que cada uno que empiece ya a definir la idea, porque como dijo José, el próximo lunes, que será presencial, queremos hacer una sesión como de compartir las ideas y de que cada uno, con un juego, una dinámica, que cada uno pues dé su opinión de los proyectos de los demás grupos. Entonces sí que estaría bien que para el lunes que viene esté más o menos definido. Eh, pues tampoco todo, pero sí, sí esto, el grupo, el título, el tema, todo esto. Y vale, sí. Pues empezamos con la sesión. Si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis en el momento que sea, o si algo queréis que lo repita. Vale. Pues bueno, como hablamos el viernes, la idea era esa, como vimos que estabais interesados en conocer más sobre pues, el trabajo de Cresol y el trabajo de proyectos europeos, pues hemos preparado esta presentación, así no muy profundo tampoco, pero como pinceladas de pues, financiación, qué hay que hacer para presentar un proyecto. Y luego tenemos dos ejemplos que estamos ahora con proyectos ahora haciéndolos, entonces os lo explicaremos también un poco. Y si hay alguna duda concreta o lo que sea, pues lo vemos hoy o si no, el próximo día. El viernes que estará José y Julia, también le podéis preguntar cualquier cosa. Vale, bueno, en programas europeos
Hay básicamente, bueno, hay bastantes tipos de financiación, pero hay cuatro que son los más famosos, no sé cómo diría, los más importantes. El primero es Erasmus Plus, que a lo mejor os suena el nombre por que algún conocido o lo que sea se ha ido de Erasmus, pero este sería un tipo de Erasmus que sería la movilidad. Luego lo vamos a ver más en detalle. Entonces, el Erasmus Plus lo que se centra más es en educación. Educación, formación, tanto de los alumnos como también de los docentes. Y luego también se centra en juventud y deporte, que es como unas partes más concretas, pero por ejemplo, si tienes una asociación o un club de básquet, por ejemplo, también puedes presentarte al programa Erasmus. No, no solo tienes que ser una institución o un colegio, ¿vale? Entonces también se puede. Y bueno, lo que busca el programa Erasmus es impulsar la movilidad internacional pues, en los países de la Unión Europea y los asociados y el desarrollo de competencias. Este desarrollo de competencias puede ser a nivel individual o con proyectos con socios. Luego lo vamos a ver también. Y a ver si entra alguien. Vale, y luego está el programa LIFE, que también es otro programa financiado por la Unión Europea, que se centra más en medio ambiente y conservación, biodiversidad, acción climática. Puede ser que os suene algún proyecto porque se centran en parques naturales, parques nacionales, bueno, y sí, sobre todo ese tipo de... Y son proyectos mucho más grandes y con más financiación. Y bueno, pues son proyectos eso, de sostenibilidad, biodiversidad, transición energética, este tipo de temáticas más medioambientales. Después existe también el Horizon Europa, que este proyecto es más de investigación, o sea, son proyectos de investigación. Entonces, este programa financia pues proyectos de innovación, pues seguramente estos se hagan más en universidades, aunque se puede presentarlos cualquier organización, pero ya como se tratan de investigar e innovar en pues, avances científicos, tecnológicos, en soluciones de desafíos globales, pues suelen ser más enfocados a universidades. Y después está el Interreg, que es un poco más especial. Yo de primera mano no lo conozco, pero bueno, fomenta la cooperación territorial entre regiones europeas. Entonces son proyectos más de temáticas eh, regional, no sé cómo decirlo, como transfronterizos, transnacionales, interregionales. O sea, son proyectos de a lo mejor más de territorio, eh, pues de temáticas más que le afecten a dos regiones al igual o una problemática de dos regiones y pues colaboran para buscar una solución. ¿Hasta aquí hay alguna duda o conocíais alguno de estos? ¿Os suena, supongo, el Erasmus o alguno más? Yo conozco, o sea, el Erasmus, eh, Ujú, porque o sea, primero por la universidad, porque siempre teníamos gente de Erasmus para aquí y para allá. Luego ahora en ujú, el trabajo también hay proyectos Erasmus que colaboramos con nuestras compañeras de juventud eh, en este tipo de proyectos. Y luego los proyectos live, cuando yo estaba de voluntaria, cuando yo era jovencita, en el centro de recuperación de fauna, pues teníamos proyectos live enfocados a un tipo de aves que estuvieran en riesgo de desaparecer, en peligro de extinción. Y ujú. lo que vi hace un par de años en la Ecofira era que estaban habiendo proyectos live pues, para temas de economía circular y que lo estaban solicitando empresas. Que eso me chocó, no conozco aún ninguna, pero sí que lo explicaban como que los estaban pidiendo ya las empresas para financiar todos estos procesos de reutilización de subproductos. Ujú.
Claro, sí, sí, lo pueden presentar a empresas si lo enfocan a que este proyecto va encarado al medio ambiente, pues puede ser que se lo aprueben más en un proyecto live que a lo mejor en un Erasmus. Bueno, Ujú, depende de la temática. También hay que tener en cuenta la temática para ver dónde presentas el proyecto para tener más probabilidad de que luego lo aprueben y lo financien. ujú. Vale, pues bueno, seguimos un poco. Sí. Vale, entonces, bueno, vamos a centrarnos más en el programa Erasmus, que es el que Cresol más hace en el día a día. Aunque sí que es verdad que han presentado un live, pero bueno, de momento no hemos avanzado por ahí, vamos más por el camino de Erasmus. Y bueno, el programa Erasmus, como decía, es más para el desarrollo educativo, profesional y personal. En el ámbito, pues eso, de educación, juventud, deporte. Lo que se pretende en el programa Erasmus, hay como cuatro prioridades más importantes en los que se basa el programa, que serían pues estas cuatro que hay aquí, bueno, que están en inglés, pero la primera sería el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Luego la inclusión y la diversidad también le dan mucho peso. La digitalización pues, en los proyectos siempre hay que tener en cuenta que sea accesible para todos, pero de forma online, para que los resultados puedan ser distribuidos por toda Europa. Y después, pues participación en la vida democrática, más que nada significa que la gente se sienta involucrada con la Unión Europea y se sienta parte. Y bueno, aquí ponen pues esto, fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa. ¿Vale? Y bueno, lo que más importante es de este programa es la guía que ellos ponen bueno, la van actualizando cada año más o menos. Y aquí en la guía Erasmus están todos los requisitos, todas las pasos, normas que hay que saber o tener en cuenta para presentar un proyecto de este tipo. Entonces aquí, bueno, he dejado el link, la podéis buscar y está fácil por internet. Y bueno, lo que básicamente explica es el programa Erasmus y luego las acciones que hay en este tipo de programa, que luego las explicaremos también. Y bueno, si alguien lo quiere ver en más detalle, casi toda la información de la presentación está sacada de la guía de Erasmus. Vale. Y bueno, el Erasmus, el programa Erasmus lo gestiona la Unión Europea, pero a nivel de España lo gestiona el SEPIE. Cada país tiene su agencia nacional donde pues se encargan de mirar los proyectos, de aprobarlos, de hacer el seguimiento y sobre todo si hay dudas o alguna gestión administrativa, pues lo puedes ir directamente a ellos. Y bueno, este es el SEPIE, que no sé si os sonará, es el Servicio para la Internacionalización de la Educación y forma parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pues nada, por saberlo. Y lo que el SEPIE hace es adecuar el programa Erasmus, que suele salir en etapas. Por ejemplo, ahora estamos en el marco del 2021 al 2027. Y aquí, pues, la Unión Europea saca pues, los presupuestos, el tipo de proyectos, y el SEPIE, pues, lo que hace es gestionar esto pues, a nivel del país. Y sí, sí, pues esto se encarga de las convocatorias, el seguimiento, la financiación. ¿Vale? Y bueno, en el programa Erasmus, como decía, hay diferentes acciones o key actions que se llaman. Y básicamente las más importantes son estas tres. Luego hay alguna más que luego la vemos así por encima. Pero estas tres son las más comunes, sobre todo la uno y la 2. Y bueno, la 1, la K1, es la movilidad de individuos. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues movilidades tipo las que habréis oído de, pues, un alumno se va a hacer Erasmus a otra universidad X tiempo a estudiar ese semestre o lo que sea.
Entonces, ese tipo de movilidad entraría aquí, en movilidad de tipo K1. Aunque luego vemos que hay bastantes más cosas que se pueden hacer en este tipo de movilidades. Y luego está la K2, que es la de cooperación. Son proyectos, estos son el tipo de proyectos que en Cresol hacemos más seguido. Y son proyectos de cooperación entre socios y entre países. Entonces, hay diferentes niveles. Pues, el proyecto puede ser enfocado a universidades, puede ser enfocado a escuelas o a Vocational Education, que es FP, o puede ser de educación de adultos. Entonces, todos estos, los socios que se unen en este tipo de proyectos, trabajan para mejorar algo de la educación en este tipo de niveles. Y después la última es la K3, que es más de política y desarrollo de políticas. Pero bueno, esto es menos común. Y salen también menos convocatorias. Y bueno, ahora os explico un poco cada una y luego vemos dos ejemplos de cada dos que hacemos en Cresol, bueno, que estamos haciendo. La K1, como os decía, es la movilidad de individuos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es movilidad para aprendizaje. Y este tipo de movilidad puede ser de dos tipos. Puede ser proyectos que los centros presentan o puede ser acreditaciones. Por ejemplo, proyectos de movilidad puede ser cualquier centro, un centro de educación primaria o un IES o un centro de formación profesional o incluso un centro de educación de personas adultas. Presenta un proyecto bueno, lo presenta para ese curso y en ese proyecto pues él determina qué movilidades va a querer hacer. Por ejemplo, quiere enviar a un alumno a hacer las prácticas a otro país, pues lo escribe. Luego quiere también enviar a dos profesores para que se formen en competencias de idioma, también a otro centro, pues también. Entonces, todos los tipos de movilidades que pretende hacer lo escribe en el proyecto. Y bueno, como os digo, pues básicamente sí, son tres más o menos. Una es la movilidad individual, la otra es la movilidad de docentes y la otra es la movilidad en grupo. Entonces pueden pedir presupuesto para tres tipos de movilidad. Luego el presupuesto está establecido, o sea, depende del país que vayas, cuántos días vayas, pero esto ya es otra movida, que ya cuando se aprueba el proyecto, pues ya el centro se pone a gestionar todo eso. Em, y luego están las acreditaciones, que esto es como para facilitarle al centro o para asegurarle que año tras año va a tener financiación para hacer este tipo de movilidades, el centro puede pedir una acreditación Erasmus. Entonces, lo que tiene que hacer el centro es, primero, pedir un proyecto, ejecutarlo, que todo vaya bien, gastar el presupuesto, que las movilidades se realicen y luego puede pedir que le acrediten como un centro Erasmus. Entonces esto pues da prestigio al centro porque es como una aseguranza de que va a tener esta financiación para mover a sus alumnos y profesores. Entonces pues está bien. Y luego dentro del K1 también está lo de actividades de participación juvenil, movilidad del personal, pero de deporte, como decía, pues un club de básquet o también puede mover a sus entrenadores y intercambios virtuales, que esto es menos común, pero bueno, se creó creo que en el COVID y sí que se hicieron algunas. Ahora ya está un poco más en desuso. No sé si me he explicado bien o si tenéis alguna duda sobre este. Si no, pasamos al que realmente Cresol hace. Está claro, Isa. Perfecto. Vale, pues bueno, el siguiente es este, el K2, que es el de cooperación. Entonces, aquí lo que se hacen son proyectos
tres tipos. Los más comunes son los dos primeros, asociaciones de cooperación, que sería el normal, y asociaciones a pequeña escala, que son también proyectos con socios y con paquetes de trabajo y todo, pero proyectos más cortos y con menos financiación. También las asociaciones a pequeña escala eh, se intenta que participen organizaciones que no han participado nunca en un Erasmus, y entonces se valora positivo que las asociaciones sean nuevas en presentar un proyecto. Ujú. Y luego están asociaciones europeas para el desarrollo escolar, que también es otro tipo, que no está no se hace tanto, pero también existe. Y después también dentro del K2 están las asociaciones de excelencia, que a lo mejor os suena lo de Erasmus Mundus, que es también para universidades y creo que para nivel de máster también se pueden hacer movilidades. Y después asociaciones para la innovación. Y, vale, y como antes, pues este tipo de proyectos también pueden ser en el ámbito de educación superior, en el ámbito de educación no normal, formación profesional, juventud y deporte. Siempre estamos en estos cinco niveles de educación. Y bueno, luego hay otro que es el Jam Monet, que este es de universidades solo. Este, pues bueno, no lo vamos a explicar. Vale, entonces en el K2, como os decía, hay dos, el K210, que es asociaciones a pequeña escala, y el K220, que es asociaciones de cooperación. Y bueno, como ya había dicho, bueno, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, que el K210 es proyectos más modestos, o sea, más pequeños, con no tanta experiencia. Y sí, y con una colaboración más ligera. Suelen ser también menos socios. Suelen ser pues tres o cuatro. Y el K220 sí que ya es para proyectos más estructurados, con muchos o varios socios y con unos resultados pues ya más potentes. Y el impacto que se espera pues también es más amplio. Vale, luego aquí hemos puesto cosas básicas de este tipo de proyectos de K220. Entonces, pues lo que hace la financiación, hay tres tipos de subvenciones. Bueno, hay tres tipos de subvenciones para el K220 y dos tipos para el K210. ¿Cómo funciona lo de la financiación? Primero, cuando tú te pones a redactar un proyecto, em, bueno, luego vamos a ver los pasos de redacción, pero tienes que pensar en el presupuesto de ese proyecto. Entonces, cuando tú ya tienes todas las actividades que vas a querer realizar, cada actividad tiene que tener un presupuesto. Por ejemplo, imaginemos que una actividad es el desarrollo de una guía o un material didáctico. Pues tienes que em, como estimar qué costaría crear ese material. Si se va a tener que contratar a un diseñador gráfico, si lo van a hacer los propios socios, pues el sueldo de las personas que se van a involucrar en esta actividad por X días. Entonces hay que estimar todos estos costes para cada una de las actividades. Por ejemplo, si hay otra actividad que es una movilidad o una reunión, pues hay que estimar también cuánto costaría que X personas viajen a a tal sitio por tantos días o la actividad que realicen allí, pues cuánto puede costar. Entonces se estima todo esto y se estima un presupuesto total del proyecto. Esto lo hace la persona que escribe el proyecto, o las personas o la organización que escribe el proyecto. Sabiendo cuántas actividades hay y cuántos socios hay, lo va adecuando y estimando, y entonces al final sale pues un presupuesto. Y este presupuesto es ya el que luego se va a presentar en una de estas categorías. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto va a ser de 120.000 euros, pues yo lo presento a la categoría de esta cantidad.
Y luego lo mismo para los K210. Tú primero preparas el presupuesto y cuando ya lo tienes, ya luego sabes a qué convocatoria lo vas a presentar. ¿Vale? No sé si es un poco lío, pero bueno, funciona así. Y entonces hay este tipo de financiación. Luego también depende de la cantidad, pues por ejemplo, los K220 duran más, suelen durar 2 años, 2 o 3, 2 o 3 años. Y los K210 pues suelen durar 1 año y medio, 1 año. Y bueno, también para presentar un proyecto de este tipo, pues la redacción del proyecto. La redacción, bueno, voy a leer esto y no voy a... ¿Quién puede presentar una solicitud? Pues cualquier organización em, que esté en la Unión Europea o incluso países asociados, que también son países que están fuera, pero también se pueden presentar al programa Erasmus. Entonces, la organización del tipo que sea, pública, privada, escribe el proyecto. ¿Y cómo lo escribe? Pues, por ejemplo, el K210, el K220, bueno, los dos, en el SEPIE, que lo hemos visto antes, ahí hay una convocatoria, te ponen la fecha y, bueno, de normal es en marzo cuando se presenta para los proyectos del siguiente año. Pero bueno, en conclusión que hay unas preguntas, o sea, está todo muy pautado. Es como que tienes que ir siguiendo los pasos. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues lo que decíamos de la inclusión, la sostenibilidad del proyecto. Son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta durante toda la redacción de todo el proyecto. Pero sí que es verdad que el SEPIE pues, te marca muy bien en cada pregunta lo que hay que rellenar, ¿vale? Y bueno, pues si en algún momento quisierais escribir un proyecto de ese tipo, hay modelos de las preguntas y luego ya tú pues pones tus actividades, tu presupuesto, tu calendario y sí que tienes que buscar tus socios. Por ejemplo, si no tienes contactos, pues también hay plataformas para buscar socios, pero de normal lo bueno de este tipo de proyectos es que creas una red bastante grande de contactos en toda Europa. Y a lo mejor después, si otra organización escribe un proyecto, pues te pone a ti como socio de su proyecto. Eso también es chulo. Y bueno, después tienes que, a ver, número y perfil de las organizaciones, pues eso, una asociación de cooperación. Es un proyecto bueno, un proyecto con socios y son mínimo pues 3 socios de 3 países diferentes, aunque pueden ser muchos más o incluso pueden ser varios socios del mismo país o lo que sea. Y lo que decía, pues de normal casi todos los años es igual, se presenta el proyecto en marzo y si se aprueba, pues ya se empieza a ejecutar en septiembre más raro, pero en diciembre de ese mismo año. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora ya bueno, ya hemos empezado con algunos proyectos que se aprobaron en marzo y también vamos a empezar a escribir de nuevos para presentarlos en marzo del 2026. Entonces, como que siempre estás o gestionando o escribiendo o buscando. Y bueno, cuando planificas el proyecto, pues lo primero que tienes que pensar es por qué es necesario ese proyecto, qué necesidades cubre al colegio o al municipio o más a nivel general, pues también. Pero de normal los proyectos europeos, aunque suena así muy proyecto europeo, se centran en la zona local. Puede ser la zona local de aquí, luego la zona local de Portugal y la zona local de Italia, por ejemplo. Pero las necesidades son de la zona en concreto. Y después también pues, los objetivos del proyecto, los resultados que se esperan, las actividades, pues qué tipo de actividades van a ser, el calendario, el presupuesto y bueno.
Vale. ¿Alguna pregunta o seguimos hacia adelante? Por el chat, si no, también podéis. Vale, vale, perfecto. Una pregunta. Tú haces el presupuesto antes, lógicamente, tú tienes una previsión a años vista que puede pasar que hayan cambios, entonces, Ujú. por mil cosas. Sí, Entonces, luego hay, o sea, es muy cerrado en cuanto a modificación de importes o de la calendarización que tú has planificado, o vale, cómo se justifican luego esos cambios. sí. En principio es cerrado, pero siempre si lo justificas pues de manera correcta, siempre lo suelen aceptar. Por ejemplo, el calendario, si se atrasa por X, o sea, ellos lo que buscan es que al final del proyecto todo se haya ejecutado. Si se atrasa un mes o dos, lo puedes justificar y no hay problema. Luego en el presupuesto sí que a veces, si quieres hacer un cambio grande en el presupuesto, sí que hay que hacer un informe y hay que pedir al CEPIE y ellos lo valoran. Y entonces eso sí que es más complicado, el cambio del presupuesto. Pero hace creo que un año o dos cambiaron el tipo de gestión de presupuesto y, y ya no era el presupuesto por actividad. O sea, por ejemplo, son paquetes de trabajo y en cada paquete de trabajo hay X actividades, pues tres o cuatro. Y ahora lo que dejan es que tú gastes el dinero del paquete de trabajo más o menos como quieras en las actividades. O sea, lo puedes manejar dentro del paquete de trabajo. Ahora, si quieres mover dinero de este paquete al otro, eso sí que no lo permiten. Entonces, bueno, está un poco mejor por esa parte, porque dentro de las actividades pues se puede ir variando, pero sí que Vale. son bastante estrictos. Vale, o sea que tienes que, bueno, eso imagino con la experiencia, Sí. tienes como para, pues eso, lo que vale los desplazamientos de un día, de dos, de una persona, de dos, de tal, Claro. eso lo tendréis estipulado ya y Ujú. para vosotros será sencillo, ¿no? Ujú. Claro, sí. Luego ya con la experiencia, pues con José y con Nati, ellos ya tienen como el dinero exacto, por ejemplo, si va a ser un viaje en avión, pues es tanto, y luego lo multiplicas por las X personas. Entonces, bueno, está más o menos estipulado, pero cada organización o cada proyecto lo puede hacer como ellos consideren. Si lo justifican de forma correcta, pueden aceptar cualquier cantidad, entre comillas. Ok, Vale, gracias. nada. Vale, pues bueno, luego ya cuando se aprueba el proyecto, lo que decía, pues empiezas ya a lo que es el contacto con los socios, empiezas a las reuniones, a ejecutar las acciones y lo que es importante pues es justificar cada cosa que se haga en el proyecto, porque luego el SEPIE va como pagando, creo que ahora es 25 25 25 25. O sea, conforme vas avanzando, te va dando el dinero. Entonces hay que ir justificando pues que se está siguiendo, el impacto esperado, los objetivos que se están cumpliendo y todo eso. Entonces, es esta parte es un poco papeleo, pero es necesaria. Y después, cuando es la gestión de lo que son las actividades, pues lo mismo, controlar pues que los socios cumplan con cada socio suele ser líder de una de las partes del proyecto. Entonces, mirar que cada uno cumpla, que se hagan las reuniones, que la gente pues acuda a los viajes o a las reuniones presenciales. Y luego al final del proyecto lo que se hace es un informe final donde tienes que decir pues todos los gastos, eh, cómo se han ejecutado las actividades y los resultados pues de impacto pues de tantas X personas para X actividad o todo eso.
Y bueno, también deciros que el SEPIE hace jornadas, muchas veces son online y son en su canal de YouTube y puede acceder cualquier persona. Y ahí pues suelen hacer, por ejemplo, jornadas enfocadas solo al K220 o enfocadas a movilidades. Y ahí pues explican todo, desde cómo presentar el proyecto hasta pues guías, seguimiento. Y está bien, si a alguien le interesa, también en la web de SEPIE hay muchas jornadas ya grabadas y muchos bueno, recursos materiales que están bien, por si alguien quiere empezar a investigar sobre este tema. Y bueno, ahora voy a explicar dos proyectos que estamos haciendo ahora mismo en Cresol, que uno, bueno, ya lo nombré un día, creo, y que están bastante chulos y están yendo muy guay. Y uno es un K220 y el otro es un K210. O sea, uno es más grande con más socios y el otro es más pequeño y con menos socios. Bueno, el primero es este que se llama GreenCom for Adapt. El GreenCom, como vimos un día, es un documento a nivel europeo de competencias verdes y lo que se pretende con este proyecto es unir el currículum de las escuelas un poco a estas competencias verdes, porque muchas veces los profesores se encuentran con que no saben cómo incorporar cosas de sostenibilidad o de cambio climático a sus clases o a su currículum de su país o de su comunidad autónoma. Entonces, este proyecto lo que pretende es eso, darles a los profesores como las los recursos para que en sus clases pues, puedan tratar temas de sostenibilidad, sean ya profesores de matemáticas, historia, biología o la asignatura que sea. Y bueno, este proyecto empezó el año pasado, en diciembre, ahora estamos justo en un año y aún nos queda otro año más. Y bueno, la Agencia Nacional. Aquí he puesto la web por si luego alguien quiere verla en más detalle. De cada proyecto, pues claro, como tenemos que hacer difusión, pues tenemos la web, tenemos las redes sociales y bueno, este la verdad que ha quedado muy guay. Aquí tenemos pues los objetivos, las actividades que se van a hacer y a ver si aquí están los socios. Yo creo que sí. Mm, Sí, aquí están los socios que participan en este proyecto, que bueno, somos nosotros, luego un instituto de la Vall d'Uixó, que es el IES Botánica Vanilles, que ellos también hacen un montón de proyectos europeos, la verdad. Después esta asociación que es de Italia, que es de educación ambiental. Y después tenemos estos también, este es de Netherlands, de los Países Bajos, y también son de educación, son un centro educativo. Luego está Aspea, que es de Portugal y es una asociación de educación ambiental también. Y una escuela de Portugal, también una escuela secundaria. Entonces somos seis, tres escuelas y tres organizaciones de educación ambiental. Y bueno, bueno, esto sí. Vale. Las prioridades de este proyecto, pues, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, inclusión y desarrollo de competencias. Luego, cada proyecto puede tener diferentes prioridades. Estas también están establecidas y tienes que como elegir y ver tu proyecto en qué encaja. ¿Vale? Y bueno, como decía, pues este proyecto básicamente es facilitar la transición de los centros educativos hacia una enseñanza pues, más sostenible y sobre todo pues, de adaptación al cambio climático. Ya no tanto de conocimiento del cambio climático, sino ya saber cómo adaptarse, que sería como el paso siguiente y lo necesario pues, a día de hoy más que, bueno, también es necesario que sean conscientes, pero ya que actúen. Y bueno, lo que se hace en este proyecto es que al principio se desarrolla un currículum, que esta actividad ya la hemos hecho. Analizamos los currículums de las tres escuelas, de los tres países, y vimos cómo enlazarlos con las competencias del GreenCom.
Y luego ya tuvimos este análisis hecho, hicimos un training, o sea, una formación con los profesores. Y esta formación fue muy enriquecedora, la verdad, porque fueron ahí 3 días donde estuvimos con los profesores viendo pues diferentes recursos, cómo ellos pueden integrar el Green Comp en sus clases. Y como decía, hay profesores de muchas asignaturas. Hay pues matemáticas, historia, de lengua, de biología y de tecnología también. Entonces, pues cada uno también daba su visión de la sostenibilidad y estuvimos pues haciendo formación con ellos, asistiendo a charlas, a museos, para darles pues los recursos y también la motivación un poco de tratar la sostenibilidad y el cambio climático en sus clases. Y después ellos ahora lo que están empezando a hacer es desarrollando esto con sus estudiantes. Entonces, hemos desarrollado también materiales didácticos. Los vídeos que os mostré también son parte del proyecto. Y también una de las partes importantes es que van a hacer una asamblea. Van a hacer una asamblea con los alumnos. En principio va a ser una asamblea a nivel de colegio, pero bueno, algunos van a hacerlo a nivel de clase. Y en esta asamblea lo que van a tratar son todos estos temas y el resultado va a ser que el colegio se va a reunir con la municipalidad o el político o el técnico de medio ambiente eh, para decirles lo que necesitan ellos para la adaptación del cambio climático en sus colegios. Entonces, al final lo que se pretende es que esta conexión del colegio, de los niños, con las políticas ambientales de su zona, pues eso, hacer una conexión y que pues a lo mejor puedan proponer acciones y que esas acciones pues se lleven a cabo. Eso sería pues lo ideal. Pero bueno, el proyecto en sí es la creación de la asamblea, cómo organizarse, cómo hacer que los alumnos pues presenten propuestas, eh, sí, y todo esto. ¿Vale? Y luego también con la red de embajadores del Pacto Climático, pues también vamos a hacer la difusión de las, sí, las cosas que los alumnos vayan a necesitar o vayan a decir para sus centros. Y todo esto relacionado, pues, como decía, con la adaptación al cambio climático. Y bueno, en este momento, a ver si he puesto, no, vale, bueno, en este momento estamos en el paso 3 que estarían ya los estudiantes empezando a involucrarse en el proyecto. Y la verdad que estamos muy contentos porque en los 3 colegios ha tenido una acogida muy guay y se han presentado más de 100 alumnos a participar en la asamblea. Entonces, y luego también van a hacer una movilidad donde se conocerán, no todos porque será imposible, pero se van a conocer entre las escuelas y eso también estará chulo. Y bueno, como decía, estos son los socios y bueno, el mapa. Y luego tenemos este otro proyecto, que es un K210, eh, este es en educación de adultos, ya no es de educación escolar. Y empezó también el año pasado en diciembre y terminará este año en junio, sí, si no me equivoco, sí. Y bueno, también aquí tenemos la web, por si alguien quiere entrar. Esa también ha quedado chula, la verdad. Y este proyecto, bueno, también las prioridades son de cambio climático y medio ambiente. Y lo que quiere más este proyecto es que las personas mayores del pueblo pues creen, o sea, se creen sitios de educación o de aprendizaje para este tipo de personas, de generaciones pues más avanzadas. Y luego pues también darles pues herramientas y también darles voz para que ellos pues también cuenten sus experiencias con la sostenibilidad en las zonas rurales.
Este proyecto son tres socios, mira, lo voy a enseñar aquí. Son tres socios de zonas rurales. Los tres pueblos son tres municipalidades. eh, y los tres son zonas bueno, pueblos de menos de 400 habitantes. Y bueno, el primero es el Ayuntamiento de Azueva, que está cerca de, bueno, en la Alto Palancia. Y después tenemos a Fontecchio, que es otro pueblo que está por Italia, por cerca de Roma, más o menos. Y el otro es Alte, que es un pueblo ¿cómo se llama? El Algarve, algo así. No me suena, no me acuerdo. Pues bueno, en Portugal, en el sur de Portugal. Sí, el Y Algarve. Algarve, eso es. Exacto. Siempre me equivoco. Vale, pues y bueno, es el pueblo, pero el que participa es la escuela de formación profesional del pueblo, que tiene pues alumnos de muchas edades, pero también tiene educación de adultos. Y vale, pues aquí. Y bueno, el objetivo de este proyecto es eso, empoderar a las personas mayores de las comunidades rurales como embajadores pues, de estilos de vida sostenibles, que ellos pues a lo mejor toda su vida ya han hecho y ahora pues pueden contar sus experiencias y pues pueden usar ese conocimiento y en este caso pues ese conocimiento luego se va a difundir mediante una ruta que se va a crear en cada uno de los pueblos. Y sí, y también, bueno, también se va a conectar con la gente joven del pueblo, porque en esta ruta lo que se pretende es que se hagan unos carteles, que estamos ya en ello y están quedando muy chulos. Se van a hacer unos carteles con información de esa ruta. Pues, por ejemplo, uno de los pueblos ha elegido una ruta botánica, el otro pueblo ha elegido una ruta de zona más de agua de molinos y así. Y la otra zona es de montaña. Entonces, bueno, cada uno es de una temática, pero el objetivo es que vayan a ser unos carteles donde habrán vídeos, habrá información y estos vídeos y esta información la creará pues la gente del pueblo. Los mayores y los niños pues ayudarán pues grabando, editando los vídeos y la verdad que para ser pueblos pequeños y pues que a veces cuesta un poco más que la gente participe en este tipo de proyectos europeos, que a lo mejor suena eh, muy grande o no sé. La verdad que están participando bastante y tenemos ya un grupo en cada uno de los pueblos que están empezando ya a diseñar las rutas. Y, y bueno, eso, lo que se quiere es pues fomentar también el aprendizaje entre generaciones. Y entre que pues, unos aprenden de sostenibilidad, los otros aprenden de alfabetización digital. Y vale, sí, bueno, y eso que los socios son estos tres que había dicho y conjunto con nosotros de España. Y nada, si, bueno, creo que ya está, sí. Si queréis visitar las webs de estos proyectos, eh, están están aquí en el link y luego aquí en nuestra web, que si queréis ver los proyectos anteriores de Cresol, porque tenemos bastantes, pues aquí también en la web de Cresol, aquí en proyectos, eso, claro, podéis ver pues todos los proyectos, la mayoría, como os digo, son Erasmus, pero también hay de otros tipos.